Dios le bendiga a todos, hermanos. Dios le bendiga. Eso, ¿se pueden sentar un momento? Qué buen ambiente hay en esta noche. Qué bueno estar aquí compartiendo con todos ustedes. Esta es nuestra última noche oficialmente aquí en Bahía Blanca. Mañana temprano salimos hacia Buenos Aires y a medianoche volamos hacia República Dominicana. Ha sido un buen tiempo para nosotros, nuestra familia, nuestros hijos. Estar aquí, no solamente disfrutar la familia, sino los amigos y también la comunidad, la iglesia de Cristo. No esperaba compartir la palabra con ustedes, pero espero que el Señor use esta palabra en el día de hoy. Y yo quiero hablar de llamado, identidad y equilibrio en el día de hoy. Llamado, identidad y equilibrio. Y esto es importante porque, como yo decía la semana, todo va a estar conectado, digamos que diosidencialmente, con lo que brevemente yo dije la semana pasada, con lo que hablábamos parcialmente anoche. Esta mentalidad de consumo de la iglesia como McDonald's o Big Six, en donde tú vienes y si de alguna u otra manera lo que se ofrece no está en el combo que tú esperabas, entonces hay otras opciones en la ciudad, en Bahía Blanca, en Santo Domingo. Ha matado en cierto modo nuestro impulso hacia los dos llamados que nosotros tenemos, cada uno como creyentes. Y las expectativas que la gente tiene, no aquí, en todas partes del mundo prácticamente, es llegar y esperar recibir algo de alguna u otra forma. Y está bien, porque tenemos que recibir y tenemos que crecer, tenemos que madurar como estamos viendo en el día de hoy. Pero la madurez no es solamente responsabilidad del equipo que de alguna u otra forma Dios ha puesto en cada una de las congregaciones. La madurez también es una responsabilidad individual. ¿Por qué? Quizá algunos han visto animales pastando. Bueno, lo que más hay entre aquí, Buenos Aires, es tierra llana y vacas. Usted nunca ha visto una vaca grande a la que la persona que la pastorea le tiene que poner la hierba en la boca. El pasto. Para nosotros es hierba. Gracias. Aquí tengo mi traductor oficial, Noelia. Si usted ve que alguien le está dando el pasto a una vaca o se sienta la oveja en su regazo para darle pasto, ¿qué usted va a pensar de esa oveja? No hay, perdón hermano, no hay respuestas incorrectas. Me ayudan si responden. ¿Qué usted piensa de una oveja a la que el pastor después de grande tiene que sentársela en el regazo y darle la comida en la boca? Que está enferma. Entonces hay un punto en el que nuestra madurez depende de nosotros. Somos ayudados por la comunidad de fe, caminamos junto con los hermanos para apoyarnos en nuestros momentos de debilidades, pero si nuestro momento de debilidad es perpetuo, hay un problema con nosotros. ¿Se puede beber esta agua? Ok, muy bonita el agua, no sé si quiero beberla. Perdón. Entonces hay esta tendencia a solo consumir, pero no edificar. Y perdonen que haya sido redundante estos días, pero creo que es importante para nosotros y para los creyentes en todo el mundo. Todos los creyentes tienen dos llamados. Un llamado general, y esto ustedes lo saben, así que solamente se los estoy recordando, y un llamado específico. ¿Cuál es el llamado general? ¿Cuál es el llamado general? Vayan por todo el mundo y que prediquen el evangelio a toda criatura. En otro pasaje en Mateo dice, Mateo capítulo 28, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta señal que seguirán a los que creen en mi nombre. No a gente específica. Esta señal no seguirán a fulanito o fulanito, sino a los que creen en mi nombre. ¿Quiénes creen en el nombre del Señor? Nadie. ¿Quiénes creen en el nombre del Señor? Amén. Y yo estaré con ustedes hasta el fin. Ese es el llamado general. Todos los que estamos aquí estamos llamados a predicar el evangelio y a ser discípulos. Y esa es la primera evaluación que nosotros tenemos que hacer. ¿Estoy predicando el evangelio y estoy haciendo discípulos? Y segundo, hay un llamado específico. Y ese llamado específico es el llamado que el Señor nos da a cada uno de nosotros y para el cual Él nos equipa específicamente. Hay capacidades que ustedes tienen que yo no tengo. Hay capacidades que Luengo tiene que yo no tengo y que Darío no tiene y que Marcos no tiene y que Carolina no tiene. Hay capacidades que yo tengo que el resto de ustedes no tienen. Y la razón por la cual cada uno tenemos diferentes capacidades, y perdonen que vaya a lo elemental, es porque somos un cuerpo. Y en el cuerpo cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones. ¿Y esas funciones están para qué? Para edificar a la iglesia. Entonces yo tengo que pensarme, cuando yo digo nosotros tenemos que pensarnos activamente en, ¿estoy ejecutando mi llamado específico? O, primera pregunta, ¿conozco cuál es mi llamado específico? Tengo los dones para ese llamado. Y yo siempre le digo a la gente, si Dios no te ha llamado, no te llames. Y estoy ejecutando mi llamado general. El llamado suele ser difícil. Y perdonen por la introducción larga antes de pasar a leer la palabra y luego brevemente exponer el mensaje por unas 2 horas y media. El llamado, yo recuerdo cuando Noelia y yo empezamos a plantar la iglesia que pastoreamos por unos 17, 18 años. En un punto se volvió tan difícil que yo recuerdo que una noche nosotros vivíamos en una avenida principal en Santo Domingo. Entonces cuando salíamos podíamos encontrarnos a cualquier persona. Esta es quizás la primera avenida principal dentro de la ciudad. Y yo recuerdo siempre una noche que cuando nosotros íbamos a abordar el auto para salir a una reunión de la congregación, que un muchacho que conocíamos se bajó de un autobús y nos encontró y nos saludó y nos dijo, wow, ¿cómo ustedes aguantan? ¿Cómo ustedes resisten? Porque por lo que hacíamos éramos altamente criticados y la gente obviamente nos conocía por esto. Para que tengan una idea, pastoreábamos una iglesia mayormente jóvenes, al día de hoy la edad promedio son 25 años, y a Dios se le ocurrió la brillante idea de todo lo loco que había en la ciudad, tirarlo en esa congregación. ¡Puf! No fue culpa de nosotros, el Señor. Y obviamente, cuando la gente veía la cantidad de personas que el Señor había puesto en nuestra cueva de Adulán, decía, ahí hay problema. Eso es más un hospital que otra cosa. Gracias a Dios los años probaron una cuestión diferente, pero nosotros literalmente tuvimos que desconectarnos de prácticamente todo el mundo para poder resistir, porque las críticas eran continuas. Y yo recuerdo una noche llegando a casa y lo marqué 12 de marzo del año. En dominicano decimos, métenos la mano, como ayúdanos. Y recuerdo que el Señor me dijo, solo ora. ¿Por qué? Porque estábamos tratando de hacer tantas cosas para demostrar que lo que hacíamos era de parte de Dios, que estábamos perdiendo el tiempo en nuestro llamado. Eso solamente para decirle las dificultades por las que uno pasaba, que eran muchas a través de los años. Pero aún en medio de esas dificultades, el ministerio es valioso. Porque transforma y capacita a personas para una vida abundante en el Señor. Ese es el llamado del Señor. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan ¿en qué? Exacto, gracias hermano, me están ayudando ahora respondiendo. Gloria a Dios.
que la tengan en abundancia. Así que cuando uno mide el efecto y el resultado de ejercer el llamado y los dones del Señor versus las dificultades, es mucho más valioso lo que podemos hacer. Pero las dificultades siempre van a estar ahí de vez en cuando. ¿Por qué? Porque cuando uno mira hacia atrás se da cuenta que nuestro carácter al inicio requería que el Señor continuamente nos entrenara de modo que nosotros pudiésemos hacernos fuertes en su voluntad, porque a veces actuábamos de acuerdo a los propósitos humanos. Entonces, llamado general, llamado específico. Y aún en las dificultades del llamado, yo tengo que ejercer ese llamado. ¿Cómo equilibramos esas cosas? Llamado general, específico, dificultades cuando vienen, no todo el tiempo es dificultades, y la vida que también tenemos. Y eso es lo que quiero que hablemos en el día de hoy. Y vamos a leer en Efesios capítulo 4, 1 al 7 y 12 al 16. Efesios 4, 1 al 7 y 12 al 16. Yo voy a leer de la Reina Valera contemporánea, pero van a notar que hay solo un cambio de lenguaje entre la Reina Valera 60, que la mayoría usa, y la Reina Valera contemporánea. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 1 de Efesios, capítulo 4. Les ruego entonces yo, que estoy preso por causa del Señor, que vivan como es digno del llamamiento con que los llamaron. Y esto es muy interesante. Efesios forma parte de algo que se llama las cartas de la prisión, de las que también forma parte Filipenses. Pudiésemos pensar que Pablo, aprisionado, iba a ser menos efectivo en su ministerio que estando libre. Pero la palabra que él escribió desde la cárcel la estamos leyendo hoy. Miren el efecto del poder de Dios aún en nuestras dificultades. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y dice, vuelvo a repetir, que vivan como es digno del llamamiento con que los llamaron. Y que con toda humildad y gentileza y paciencia se toleren unos a los otros, dándolo todo para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque hay un solo cuerpo y un espíritu, así como es solo una la esperanza con la que fueron llamados, un Señor, una fe, un bautizo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos y a través de todos y en todos. Miren la forma en que Dios nos abarca. Y a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia de acuerdo a la medida del don de Dios. ¿Cómo dice? A cada uno de nosotros. Sin duda. Si tú estás aquí y te sientes parte del cuerpo del Señor, tú eres parte de ese cada uno de nosotros. Y dice el versículo 12, a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo quiero que volvamos al 7 y al 12 después. Dice el 7, a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia de acuerdo a la medida del don de Cristo. El 12, a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos primero a la unidad de la fe. Segundo, el segundo lo agregué yo, y del conocimiento del Hijo de Dios, el hombre perfecto, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños, arrastrados por las olas y vientos de nuevas corrientes de enseñanza, ni por las astucias ni artimañas de personas con métodos engañosos, sino que practiquemos la verdad en amor. Y crezcamos en todo, en Cristo, de quien todo el cuerpo crece, bien ensamblado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, y a la medida, escuchen, a la medida que cada uno hace su parte, lo repito nuevamente, a la medida que cada uno hace su parte, el cuerpo se establece y se edifica a sí mismo, ¿en qué? En amor, en ágape.
Y cuando se habla de equilibrio podemos, básicamente nos referimos a tener varias cosas en la mano y poder de alguna u otra forma balancearla. Y hay varios puntos de equilibrio en el pasaje que nosotros acabamos de leer. Esto es lo principal. El creyente, desde sus inicios como creyente, valga la redundancia, debe hacer equilibrio entre propósito, 2, mantenerse enfocado, 3, mantenerse conectado. Lo repito nuevamente, los que toman nota pueden tomarla, ¿entre qué? Propósito, mantenerse enfocado y mantenerse conectado. Mi propósito es uno. Yo no soy una cosa hoy y mañana y la próxima semana soy otra. El Señor no me llama a una cosa y el mes que viene me llamó a otra cosa. Dios no es loco. Una de las características del propósito del llamado de Dios es la estabilidad. Una de las características de ser un inmaduro como creyente es la inestabilidad. Si volvemos a la lectura, dice que los niños son ¿qué? Fluctuantes. ¿Qué significa eso? Que van de un lado a otro, cojeando. Como los profetas de Baal que andaban alrededor del altar. El propósito... Y dijimos, mi llamado está conectado con el propósito que Dios tiene para mí, general y específico, es estable. Eso puede cambiar a través de los años. Dios me llamó a ser pastor, yo trabajaba en una agencia de publicidad y recuerdo las dificultades que tenía cuando yo sentía que el Señor me estaba llamando al pastorado. Y yo fui y me senté con mi pastor y le dije, el Señor me está llamando. Pero, ¿y de qué yo voy a vivir? Yo estoy a punto de casarme. ¿Cómo yo voy a mantener mi familia? Y él me dijo, mira Fausto, tú puedes, si tú quieres ora, yo te propongo esto de parte de Dios. Renuncia y dile al Señor que si en 6 meses tú no tienes lo que se requiere, o sea, el recurso mensual para mantenerte y para mantener a tu familia, tú puedes volver a trabajar publicidad. Dios no te llamó al pastorado a tiempo completo. Dije, ok, voy a orar. Oré. Eso fue diciembre de 2004, diciembre de 2003, enero del 2004 renuncié y hasta este día en que estoy en el ministerio a tiempo completo, nunca, ni siquiera tuvimos que pedir dinero. Y eso, pastoreaba una congregación de muchachos que estaban en el colegio y en la universidad. 0 dinero. Siempre recuerdo un amigo que nos decía, ¿para qué pastoreas ovejas jóvenes? No tienen lana. El Señor nos sostiene. Nunca volví atrás. Hasta que el Señor me llamó a la traducción bíblica. Y a veces, al otro día, hace par de años, alguien me dijo, bueno, ¿y ahora qué estás haciendo? Bueno, estoy trabajando en la traducción. Ah, ok, si eso te hace feliz. ¿Eres feliz? Y me llamó la atención lo que me estaba diciendo y yo decía, pero no es una cuestión de felicidad. Yo era feliz antes como pastor, soy feliz ahora. Es una cuestión de llamado. Y nosotros podemos equiparar el llamado a cómo también ejecutamos las otras cosas en la vida. No quiero estudiar eso porque no me hace feliz. Hay gente que dice, no voy a seguir casado con esa señora porque no soy feliz. Todo es como dentro de la felicidad, se ha vuelto como el centro de todo. Y sí tiene que ser feliz, pero no todo es jardín de rosas en la vida. En medio de todo, mi propósito, yo tengo que ser equilibrado y estable. Mantenerme enfocado en ese propósito, pero también yo tengo que mantenerme conectado con el Señor. Separados de mí, nada pueden hacer. El creyente maduro es el que sabe hacer equilibrio entre esas cosas y lucha por mantener ese equilibrio, que no es una cosa fácil. El creyente maduro también hace equilibrio entre su trabajo secular y su vocación cristiana. El llamado del Señor. Y a mí me da mucha tristeza
y de hecho pudiese decir sospechas, que algunos creyentes no tienen el menor interés por saber cuál es su llamado específico. Ahora más que nunca. Yo recuerdo creciendo en los años 90, en los años 2000, todo el mundo quería saber a qué lo estaba llamando el Señor. Ahora muy poca gente, quizá eso no pasa aquí, pasa en República Dominicana, oren por nosotros. Muy poca gente dice, ¿a qué el Señor me está llamando? ¿Cuál es mi llamado específico? ¿Cuáles son mis dones? Y esto debería preocuparnos, porque si el Señor nos da a cada uno de nosotros dones para edificar la iglesia, yo debería conocerlo. ¿Por qué? Porque el Señor, de acuerdo a la parábola de los talentos, en algún momento me va a pedir cuentas por lo que Él puso en mis manos. Y esa cuenta es individual. El Señor no va a decir, venga a la iglesia Cristo el Rey. ¿Qué hicieron con sus talentos? No. El Señor va a decir, Noelia, ¿dónde están los talentos que te di? Benjamín, voy a usar mi familia para que nadie se sienta acusado ni caiga sobre sus rodillas. Benjamín, ¿dónde está el talento que yo puse en tus manos? El Señor me va a decir a mí, Fausto, ¿dónde está lo que puse en tus manos? Y en ese sentido, me llama mucho la atención por algo que pasó con un amigo contando su testimonio hace unos meses, un amigo que trabaja conmigo en traducción bíblica. Pablo incluso le dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en las cosas del mundo. Es decir, le pone atención a su milicia. Yo trabajo con un hermano coreano, se llama Han Chung. Y Han y yo trabajamos en Asia junto en traducciones bíblicas. Y Han participó en la traducción del Nuevo Testamento al kurdo. Los kurdos son un pueblo que hasta ahora es nómada, no tienen. Hay un país que se llama Kurdistán, pero que casi nadie aprueba, solamente 2 o 3 naciones, que está entre Irak, Siria y Turquía. Y este pueblo vive nómada entre esos países. De hecho, recientemente a Turquía se le acusó del asesinato de miles de kurdos porque ellos no quieren que sean independientes. Y él trabajó a la secreta. En esos países tú no puedes trabajar en traducción bíblica de forma... Tú no puedes llegar y decir, yo vine a traducir la Biblia. Él es programador y él fue y puso en Irak, en medio de la guerra de los años 2001, 2002, 2003, ¿recuerdan cuando murió los que son más viejos? Saddam Hussein puso una empresa de programación y daba servicios al gobierno de Irak. Pero lo que había debajo de esa empresa de programación que funcionaba era traducción bíblica. Y tradujeron todo el Nuevo Testamento al kurdo. Y él dice que en el 2001, cuando empezó la guerra, ellos vivían en Virginia, cerca de la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos. Y él dice que él y su esposa se dieron cuenta de esta comunidad kurda, que eran millones de personas y que no tenían la palabra del Señor. Y que sentían que el Señor los estaba llamando. Pero tremendo problema. La guerra había estallado. Ellos tenían solamente 2 años de casado y un niño de 3 meses. Así que él oraba y decía, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tú te vas a la guerra? ¿Qué persona responsable tú eres si te vas a un país en guerra a traducir la Biblia recién casado y con un bebé? ¿Qué va a pensar la familia de mi esposa? Y él dice que una noche llegó uno de sus vecinos y tocó la puerta. Su vecino era sargento de una de las unidades de la Marina de Estados Unidos y le dijo, Han, vine a despedirme. No, ¿qué pasó? Esta mañana hablábamos y tú planeamos para hacer cosas la semana que viene. Yo vine a despedirme porque el general me llamó y mañana tengo que desplegarme hacia Irak. Entonces, nada, te agradezco tu amistad, ora por mí a ver si regreso, Dios te bendiga.
Y dice que ese fue el momento en el que Dios le habló. Si una persona militar que tiene 2 hijos, uno de 3 meses como él y una niña de 3 años, cuando su jefe le dice mañana, es decir, su jefe le dice hoy, mañana tienes que irte a la guerra, se va y no lo piensa. ¿Por qué yo, cuando mi jefe me dice tienes que ir a traducir la Biblia, pienso en mi seguridad? Y dice, él contaba esto llorando a un grupo de traductores bíblicos, que en ese momento él cayó sobre sus rodillas y le dijo a su esposa, la semana que viene nos vamos a Irak. Y eso me tocó mucho, porque nosotros le damos mucha vuelta al llamado de Dios. Yo le di mucha vuelta al llamado de Dios. Mi pastor tuvo que decirme, ora, si en 6 meses no hay dinero, regresa a la publicidad. Cuando yo pude decirle, sí, mi general, arranco. Le damos mucha vuelta al Señor. Y le damos mucha vuelta al talento que tenemos. Y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en una de esas vueltas puede venir el Señor. ¿Y qué yo le voy a entregar? Lo mismo que Él me dio, sin ningún tipo de resultado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces yo tengo que pensar, ¿qué estoy haciendo con mi llamado? Y segundo, de acuerdo a lo que leímos en este pasaje, ¿estoy viviendo a la altura del llamado de Dios? ¿Qué quiere decir eso? Yo no solamente me involucro en mi llamado, sino que yo hago lo mejor posible. Lo mejor posible para que yo sea el mejor en lo que el Señor me ha llamado. Yo no tengo que darle cuenta a nadie. Nadie tiene que saber que yo soy el mejor. De hecho, si empiezo a decirle a la gente que yo soy el mejor en algo, que quiero ser el mejor en algo, entonces tengo problema de orgullo. Pero también la palabra de Dios dice, Pablo hablando con Timoteo, Timoteo, ocúpate de esas cosas para que todo el mundo vea que estás progresando. El progreso es parte de mi madurez y de yo poder vivir a la altura del llamado del Señor. A veces le ofrecemos al Señor frutos mediocres. Y el Señor en su misericordia lo recibe. Pero si tenemos algo del Espíritu de Dios en nosotros, ese Espíritu también debe de seguro estarnos molestando al punto de decir, yo tengo que darle algo mejor al Señor. Todo lo que bloquee mi llamado, yo tengo que ponerlo a un lado. Esa no es mi responsabilidad, esa es tu responsabilidad. Mi responsabilidad es el llamado que el Señor puso en mis manos. Pero tú también tienes una responsabilidad. Y esa responsabilidad que tú tienes conecta específicamente con esta iglesia local. ¿Cómo hago eso? Con conciencia de llamado, dice el versículo 1 del capítulo 4. También con el versículo 2 dice humildad, gentileza, paciencia, tolerancia y amor. Porque como dije anoche, mi responsabilidad y la responsabilidad de cada uno de nosotros es mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Dios nos dice que tenemos que mantenerlo. Y el propósito de mi llamado, de esos dones que Dios ha puesto en mis manos, es que el pueblo de Dios sea uno. ¿Leímos en qué? Uno en fe y uno en conocimiento de Dios. ¿Están aquí, hermanos? Y que individualmente, o sea, pensémoslo, hacia afuera, que el cuerpo de Cristo crezca en fe y en conocimiento de Dios. Pero que individualmente yo madure, yo llegue a ser como Cristo. Y es sumamente curioso que ambas cosas se ven solo como alcanzables para el final de los tiempos. Si yo le digo algo muy sencillo, la conciencia de que todos somos santos está a millas de distancia.
Pero parte de lo que somos es santos. Estamos apartados de Dios, por Dios para algo en específico. Y la conciencia de que yo puedo llegar a ser como Cristo, a tener la estatura del varón perfecto, dice ¿quién es? Cristo. La veo como al final de todos los tiempos. Y Dios en su paciencia infinita me va a aguantar. Dios te va a aguantar, pero también la palabra nos afirma algo diferente. Vuelvo a los versículos 14 y 15. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños. Pero el Señor me dice que seamos como niños. Tenemos que ser como niños en confianza hacia nuestro Padre, pero tenemos que tener una cabeza de adultos. Dice, para que no seamos como niños arrastrados por las olas y vientos de nuevas corrientes de enseñanza, ni por las astucias ni artimañas de personas con métodos engañosos, sino que practiquemos la verdad y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. Ser como Cristo es posible. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo. ¿Quién lo dice? Lo leímos. Si ser como Cristo es posible, ¿qué yo tengo que hacer para ser como Cristo? Y vuelvo a repetir esto. Los rasgos de la inmadurez son desequilibrio y también inestabilidad. Si quieres saber que eres una persona madura o no, mídete de acuerdo a estas dos cosas. ¿Estoy siendo estable? ¿Soy constante en mi llamado y en mi relación con Dios? ¿Me mantengo conectado? ¿O me mantengo tambaleando de un lado a otro? Hermanos, para que esta congregación permanezca, y yo los he conocido ya por unos 21 años, desde que Noelia y yo empezamos como novios, nos casamos, y estos 19 años que tenemos de casado, conozco poco de las cosas que pasan aquí adentro. Entonces lo digo de la misma forma en que se lo diría a la congregación de la que nosotros somos parte. Para que esta congregación permanezca, tenemos que todos estar a la altura del llamado de Dios. Esa es responsabilidad de todos. Muchos quieren servir, pero solamente quieren servir para ser vistos. Solamente si se le da una posición visible. Y yo no estoy hablando de posiciones visibles, sino de todo tipo de posición. Nótese que el ejemplo es el cuerpo. Y los órganos más importantes del cuerpo no lo vemos. Nosotros no vemos el corazón. No vemos el cerebro. Si una cabeza tiene el cerebro expuesto, hay problemas. Entonces, la madurez se transforma en relaciones de diferentes equilibrios, que mientras voy creciendo en el Señor, soy capaz de sostener. Y esto es lo que dice el versículo 16 al final. Si hago esto, si hago mi parte, ¿cuál es mi parte? En balancear, ¿qué decía? Propósito, mantenerme enfocado y mantenerme conectado con Dios. Lo repito, propósito, llamado general, llamado específico. 2, mantenerme, ¿cómo? Enfocado, puesto los ojos en Jesús, mantenerme conectado con el Señor, separado de mí, de nada pueden hacer. Si soy capaz de mantener eso, si todos somos capaces de mantener eso, entonces junto al Señor vemos cómo el cuerpo de Cristo florece. Dice el versículo 16, todo el cuerpo crece, bien ensamblado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Quiénes son las coyunturas? Somos algunos de nosotros. Y a la medida que cada uno hace su parte, el cuerpo se establece y se edifica a sí mismo en amor. Y recapitulando, y me gusta repetirlo varias veces, ¿qué debo equilibrar? En el nivel individual, enfocarme en Cristo, conectarme con Cristo y propósito. En el nivel de mi vida general, mi llamado
y lo que yo hago, mi trabajo secular, como lo decimos, y dentro del cuerpo de Cristo, conciencia de llamado, humildad, gentileza, paciencia, tolerancia y amor. Nosotros, hermanos, estamos en un tiempo sumamente difícil. Este tiempo es tan pero tan difícil moralmente que incluso gente que duró años peleando contra la iglesia. Yo recuerdo un señor que se llama Richard Dawkins. Richard Dawkins es biólogo, evolucionista, es profesor emérito de la Universidad de Oxford y es conocido como uno de los 4 jinetes del nuevo ateísmo. Es una de las personas que más ha atacado a la iglesia y a la religión durante los últimos 30 años. Y la cuestión moral en el mundo está tan seria, él como biólogo pelea continuamente con esta idea de que yo puedo, mi género, mi sexo es como yo me perciba. Algo muy popular aquí en Argentina. Si yo mañana me levanto, soy mujer, ponme ahí en el DNI, le dicen aquí. Allá el DNI es el Departamento Nacional de Investigación, así que bueno. Ponme en el DNI ahí que soy una muchacha. Y él lucha contra esto. Como dice, como biólogo, el sexo no es algo que tú lo puedes pensar, es algo con lo que tú naces. Y la cuestión es tan fuerte que él últimamente hizo una declaración que nadie nunca en la vida pensó que él iba a hacer. Y quizás por vergüenza, él dice, yo soy ahora un cristiano cultural. Yo no creo en Dios, yo no creo que hay Dios, pero yo creo que lo que el cristianismo cree es lo mejor para el mundo. Oye eso. ¿Y por qué lo afirma? Porque estamos en uno de los puntos morales más bajos de la historia y ustedes están en uno de los peores países en ese punto moral más bajo. Miren, hermanos, lo digo no para alardear. En los últimos 10 años yo he viajado a 53 países. Muchos de esos países son ultraliberales. El país más liberal es Argentina. ¿Por qué cree usted que Dios lo puso aquí? Y no solamente el país donde tú vives, es donde crecen tus hijos y donde van a crecer los hijos de tus hijos. Y tenemos que pensar en cómo también nosotros estamos edificando a nuestros hijos para que sean fuertes frente a una generación maligna y perversa. Eso en todo el mundo, pero este es uno de los países con el punto más crítico. Otro de los exponentes del nuevo ateísmo, Dan Dennett, acaba de morir, analizaba a los cristianos y decía, pero lo que la Biblia dice es bien, es bueno, es beneficioso lo que dice Cristo. ¿Y por qué yo no veo que los cristianos hacen lo que dice Cristo? Y él llegó a una conclusión. Es porque ellos creen que creen. Porque si creyeran lo que dice Cristo, hicieran lo que dice Cristo. Los ateos, no digo que sean mejores ni más que nosotros, pero se están dando cuenta de la bajeza moral y están poniendo la atención a la palabra de Dios. Este es el mejor momento para agarrar lo que Dios tiene para nosotros y ejecutarlo. Este es el peor momento para nosotros estar con ñoñerías y ante pequeñas dificultades abandonar nuestro llamado, desequilibrarnos y dejar nuestra estabilidad. ¿Qué vamos a hacer? La palabra de Dios nos lo dice. Pero no estoy equipado. Acabamos de leer que a cada uno de nosotros Dios nos equipa. Pero no voy a poder. Dios está con nosotros, hermanos. Yo lo creo, Dios está con nosotros. Pero hay muchas dificultades.
El Señor acá dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin. ¿Cuántos lo creen? Pero tenemos un trabajo que hacer, un llamado que ejecutar, algo que aceptar y órdenes que acatar. Yo quiero que nos pongamos de pies y quiero hacerte 3 preguntas antes de que oremos. Gloria a Dios. Y estas son preguntas que yo me hago a mí mismo continuamente, hermanos. Yo soy parte del cuerpo de Cristo también. Continuamente yo tengo que evaluar si estoy viviendo a la altura del llamado del Señor. Continuamente yo tengo que evaluar si estoy equilibrando propósito, si estoy equilibrando mantenerme conectado y mantenerme enfocado. Hay momentos en que uno se desenfoca o se desconecta. Es algo que tenemos que hacer de continuo. Y lo primero que yo quiero que nos preguntemos hoy es, ¿cuál es mi llamado específico? Yo conozco mi llamado específico. Y si tú no conoces tu llamado específico, este es el tiempo para orar y decirle al Señor, Señor, muéstrame cuál es el llamado y para qué tú me has equipado. Así que tomemos un minuto para pensar en esa pregunta. ¿Cuál es mi llamado específico? Si lo conozco, tenemos otra pregunta y otro tiempo de oración. Pero si tú te das cuenta que no lo conoces, dile al Señor, Señor, yo quiero conocer cuál es mi llamado. Así que un minuto, hermanos. No deje de orar, no se distraiga. Este es tu tiempo con Dios. Y para los que conocen su llamado, hagamos esta pregunta antes de orar. Y si todavía estás hablando y orando sobre cuál es mi llamado, sigue orando, sigue conectado con el Señor, no te distraigas. Los que conocen su llamado, los que saben y los que están pasando incluso por dificultades en medio de ese llamado, pregúntense. Y mi intención no es que ninguno de nosotros seamos expuestos, sino que cada uno de nosotros podamos ponernos a cuentas con Dios. Pregúntate, ¿estoy viviendo a la altura de ese llamado? Pregúntatelo, ese es tu tiempo con Dios. No te distraigas, concéntrate en esta oración, piensa en esto, ora, este es tu tiempo con Dios. Gloria a Dios. Y oremos juntos, hermanos. Oremos para que los que no conocen su llamado los conozcan, para que todos vivamos a la altura del llamado de Dios. Pero oremos como nos manda la misma Biblia, por todos los cristianos en todas partes. Que se pueda levantar el cuerpo de Cristo. A una. Los campos están blancos, pero los obreros son pocos. Y lo que nos pide el Señor es oremos que el Señor del campo envíe obreros a la cosecha. Y los obreros están aquí. Los obreros están esparcidos por diferentes congregaciones en diferentes partes del mundo. Manos no faltan, lo que falta es disposición. Así que vamos a orar por esas cosas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.
Primeramente te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de predicar tu palabra a esta congregación, Señor. Padre, y dirigido por ti, quizás hablando cosas desde mi desconocimiento, pero sabiendo, Señor, que en oración es lo que tú me has dirigido a conversar con tu gente el día de hoy. Señor, y te damos gracias también porque nos permites alabarte y glorificarte en un ambiente de total libertad, Señor, sin persecución. Leer la Biblia y predicar el Evangelio en un ambiente donde no tenemos restricción, quizás el desprecio de gente que no le gusta esto, pero no estamos perseguidos, Señor. Y hoy oramos, Padre Santo, porque al escuchar tu palabra sabemos que tenemos un llamado específico que tú nos has dado a cada uno. Primero de edificar la iglesia, pero también de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Padre, y en el nombre de Jesús yo te pido que todo el que está aquí en esta noche, que no conoce cuál es su llamado específico, ni las capacidades que tú le has dado para ese llamado, Señor, que tú puedas revelárselo, Señor. Tú hablas, Señor. Tú hablas a través de tu palabra, Señor. Tú hablas a través de tus siervos, Señor. Tú hablas, Padre Santo, incluso con voz audible. Así que habla, Padre Santo, con cada uno de los que en esta noche están perdidos y dicen, me encantaría saber cuál es mi llamado específico, cuáles son mis dones, Señor. Padre, que cada uno de nosotros podamos vivir a la altura del llamado que tú nos has dado, creciendo cada día más hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y oramos por tu iglesia en todo el mundo. Estos son tiempos difíciles, Señor, pero en nuestras dificultades tú estás con nosotros. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En nuestra falta de provisión tú nos provees. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Cuando no sabemos qué decidir, tú nos diriges, Señor. Gracias. Oh, gracias, Señor. Y cuando nos sentimos indefensos, tú eres un escudo alrededor de nosotros. Tú eres nuestra roca, dice tu palabra. Ayúdanos a ser fuertes y valientes y no desmayar. A equilibrar propósito, conexión y enfoque. Y no mirar para ningún otro lado que no seas tú. Y no movernos sin escuchar tu voz. Y no hacer otra cosa sino lo que tú nos mandes. Gloria y honra a ti te damos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les guarde. Muchas gracias por escucharme y que la palabra del Señor dé su fruto. Amén. Gloria a Dios. Puede dar gloria a Dios. Bien, hermanos, Dios bendiga a la iglesia. Que el Señor nos ayude. No sé si usted habrá podido entender, pero bueno, espero que lo haya hecho. Y si no, creo que grabaron, ¿no? Después podemos mandarlo al grupo de la iglesia para que lo vuelva a escuchar con mayor detenimiento y presta atención. Que Dios nos ha llamado a cada uno en particular con un propósito. La pregunta en esta noche era, ¿conocemos el llamado? ¿Estamos cumpliendo con ese llamado? Porque a veces cuántas cosas, ¿no?, nos apartan de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y no voy a volver a hacer nada, solamente hago una última reflexión. ¿Cuántas veces hacemos otras cosas que nos alejan, que nos apartan, que nos desvían del llamado que Dios ha hecho sobre nosotros? A veces miramos a nuestro alrededor y vemos las situaciones que ocurren, pero estamos indiferentes a todo lo que pasa. Y como escuchábamos, Argentina está en una decadencia moral terrible. Terrible. Lo que vemos, lo que ocurre, lo que pasa, lo que se ve a la luz del día, lo que se ve en lo oculto, lo que sabemos que ocurre y que nadie dice. Y nosotros, usted, cada uno de nosotros que el Señor un día nos ha llamado, tenemos la luz, tenemos la palabra, tenemos el mensaje, tenemos a Cristo el Salvador que debemos transmitir. Seguiremos haciendo hora extra, seguiremos buscando más trabajo, seguiremos viendo cómo prosperaremos en esto, en lo otro, o obedeceremos al llamado de Dios. Nos quedaremos con nuestra casa artesonada, pero sin Cristo.
nos quedaremos con muchas cosas terrenas, pero sin cumplir el propósito del Señor. Escuchábamos también en esta noche que un día el Señor nos llamará a su presencia. Y cada uno individualmente, porque escuchamos que el llamado es personal e individual. Cada uno individualmente tendrá que dar cuenta delante de Dios con lo que Dios le ha dado. Que el Señor nos ayude. Amén. Bien, hermano, puede dar gloria a Dios. No se vaya triste, váyase contento de que usted es un instrumento en la mano de Dios. Déjese usar.